Muy bien, vamos ahora con otra maravilla, como es los niños de la generación Z. Vamos a... Sí, tenemos a nuestra invitada, está con Así nosotros la psicóloga Mari Yamamoto, quien se encuentra con nosotros. Bienvenida, Tere. Gracias, muchas ¿Cómo gracias estás, Mari? por la Bienvenida. invitación. Bueno, estamos hablando de la generación Z, ¿no? Estamos en la última letra del abecedario. Exacto. Entendemos que son los niños que ahora son más pequeños, si los proyectamos a 10 años ya son parte de la generación Z, así como que también hay toda una correlación, la generación Y, la generación X, la del 76, creo La que del es la 60, Y. debajo del 60, que son baby boomer. O sea, es un estudio... ¿De qué estamos hablando? Hay una letra para acá. Aparentemente, ¿no? Pero es un estudio que se ha hecho desde hace un buen tiempo y que se analiza a través de antropólogos, sociólogos, pero muy relacionado con la parte marquetera. Surge, la investigación empieza por la parte marquetera, luego ya los psicólogos, los especialistas empiezan a hacer un análisis mucho más profundo y así es como llegamos ahorita a la Z, pero Z.Z son los chiquititos, ¿no? Bueno, pero antes ya no hay de empezar a hablar de las características de esta nueva generación, yo creo que, igual que yo, muchos de nuestros televidentes debemos estar haciendo unas preguntas. ¿Qué significa ser de una generación Z y ahora de la generación X? Claro. ¿Cómo es esto? A ver, explícanos. Ya, mira, el ser de la generación Z te engloba, o de una generación específica, te engloba dentro de unas características que están muy relacionadas con lo que la sociedad marca, con lo que las características de esos chicos van generando, valga la palabra, para poder caracterizarlos, para poder especificarlos dentro de un grupo de personas, ¿no? Entonces, la generación Z es una generación que tiene características no solo en el Perú, sino en el mundo, en realidad, y que está muy relacionado con lo que son nativos digitales. La tecnología. Exactamente. Ahora, la preocupación va quizá poniéndose en el caso de padres, ¿no? Como decía Julio, muchas veces no sabemos de estas generaciones que hoy día marcan, por ejemplo, su conducta, su comportamiento, sus gustos, sus debilidades, sus intereses y que los identifica por ser parte de un solo grupo. Concretamente, en el caso de la generación Z o nativos digitales, ¿están expuestos a algunos peligros también estos chicos? De hecho que sí, ¿no? ¿Cuáles? En realidad tenemos que tomar en cuenta que si bien es cierto la tecnología trae muchas cosas positivas, muchos adelantos, permite un contacto permanente de telecomunicaciones, de estar comunicados permanentemente, trae algunas dificultades. ¿Por qué? Porque de hecho hay un impedimento de comunicación, digamos así, dentro de su propio entorno, de su entorno familiar, de su entorno social. Ya la comunicación no es presencial, tiende más a ser más en pantalla. Virtual. Exacto, virtual. Mari, por favor, coméntanos. Sí. Los que están en la generación Z son todos aquellos que están naciendo en esta temporada donde está primando el desarrollo de la tecnología y el uso de la internet, de los medios de comunicación virtual. Esa es la característica especial. Claro, pero estamos hablando de la gente desde el 93. Desde el año 93, los que han nacido a partir del año 93 en adelante. Exactamente, pertenecen, parte. Imagínate, 19, 20 años más o menos, ¿no? Entonces ya no es tan reciente el tema, pero sí, de hecho, los niños de hoy nacen ya conociendo cómo se aprieta un control remoto, cómo se aprieta un mouse, ya lo tienen los investigadores en otras partes del mundo están analizando el sistema neurológico, cómo está cambiando también, ¿no? Claro, porque además esto es transmisible desde el vientre materno. Exacto. Y si nosotros sabemos, en realidad ya los niños, por algo se dice nativos, dice, ya nacen, ya desde que son prácticamente concebidos. Y la otra pregunta sería, si tú nos estás hablando de que estos niños, así como el internet, el Facebook, las redes sociales, el social media, es lo que forma parte de su día a día y de su vida, ¿qué tendríamos que hacer, por ejemplo, para que los padres en todo caso vayan introduciendo hábitos, otro tipo de costumbres, para no, por ejemplo, pensar que en 10 años estos niños o estos chicos van a preferir, por ejemplo, un desayuno que se calienta y se come, o un snack en mayor cantidad que una fruta o una verdura? Yéndonos, por ejemplo, al tema casero de las madres de familia. ¿Qué hacer? ¿Qué pasa? El tema de los nativos digitales está muy relacionado con el estilo de vida. Exacto. ¿No? Entonces, ese estilo de vida contribuye mucho a que el problema de los nativos digitales se profundice, digamos así. Entonces se vuelven más intolerantes. Quieren todo ya. Más individualistas, además. Exacto, ¿no? Entonces están muy personalizados y la parte social se vuelve Bueno, una manera muy particular de trabajarlo entre ellos. Pero sí, por ejemplo, para las mamás, tratar de generar hábitos increíblemente, de generar
cierta, entre comillas, disciplina o límites, va a ayudar mucho a que estos chicos sepan lo que significa tener tolerancia, tolerancia a la frustración, tolerancia a la presión, esa tolerancia que a veces es difícil, ¿no? Y se dice que esa tolerancia se da con la práctica, necesariamente. O sea, lo tienen que pasar, tienen que sufrir esos, digamos, embates de desenfreno que en algún momento les pueda coger. Acá hay un tema que me gustaría que nos comentes. En la medida que nosotros evolucionamos, se supone, con acceso a la tecnología, podemos ser más eficientes en vivir mejor. Exactamente. ¿De acuerdo? Sin embargo, se afecta el proceso de comunicación entre las personas. Y eso sí genera mucho temor. ¿Qué nos puedes referir al respecto? ¿Qué hacer para evitar ese desvinculamiento del face to face, del conversar uno frente al otro? Mira, yo lo que te pediría mucho siempre a los papás es que primero que nada, ahora más que nunca conozcan mucho a sus hijos. Conozcan porque cada hijo es singular. No hay dos hijos iguales. Inclusive mellizos, trillizos, lo que fuera. No hay dos hijos iguales. Entonces, lo primero que tienen que hacer es conocerlo. Porque lo que yo te pueda dar hoy en la televisión o en cualquier medio puede ser una generalidad, pero de repente no funciona con mi hijo. Y es todo lo contrario, la reacción va a ser contraria. Entonces, lo primero que tiene que hacer el padre es conocer a su hijo de profundidad. Y para conocerlo, tiene que interactuar, tiene que conocer los intereses que tiene ese hijo, tiene que ver cómo reacciona, tiene que conocer el temperamento de ese hijo, ¿no? Claro que sí. Y como tú decías, cada hijo es diferente. Ahora, en el caso de repente... En el caso de los más pequeños, porque quizá es como establecer las bases. Si a un niño desde pequeño se le enseña a comer verduras, está comprobado científicamente que al comer verduras, fruta o que crece en un ambiente de deporte, está comprobado que de grande lo va a hacer. Exacto. ¿Cuál sería, en todo caso, llevando esta reflexión al día a día, a la vida diaria, versus la influencia que tiene, por ejemplo, la tecnología, el sedentarismo que también ello conlleva? Claro, creo que una cosa importante es tratar de, bueno, los medios y de todas las formas de comunicación están tratando de generar, por ejemplo, lo que es la alimentación 5 al día, ¿no? Exactamente. Entonces, esos hábitos tenemos que adquirirlos nosotros los adultos, porque nosotros somos la primera imagen, el primer modelo para nuestros hijos. Y si no generamos... O sea, por ejemplo, el ejemplo sería que nos vean. Exactamente. Que vean a los padres leer, que vean a los padres abrazarse, que vean a los paddes conversar, que vean a los padres contarse las cosas, o almorzar sin la televisión, o sin el iPad, o sin el smartphone. Que no estén con el laptop allí permanentemente, que vean que hay contacto entre los papás, que vean que hay contacto entre los mismos niños, si hay hermanitos, que haya contacto con otros niños también, porque ahora la sobreprotección está generando eso, ¿no? Ahora, ok, eso es lo que tendríamos que hacer para poder desde pequeñitos tener un cambio o una adaptación más social respecto de la influencia de la tecnología. Pero ¿qué pasa si mi hijo tiene 15 años, 18 años y pasa 8 horas, 10 horas pegado a la computadora? O sea, casi se amanece en redes sociales, o sea, está demasiado vinculado, casi subordinado a las redes sociales. ¿Qué hacer en esos casos? Mira, en verdad creo yo que ya no es tan fácil. No es como cuando tú eres pequeño o tienes hasta antes de la adolescencia, pero el trabajo se hace previo. Pero no significa que ya es imposible, porque hasta los 25 años tenemos capacidad para poder formar y moldear el cerebro de las personas. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí los papás, ahí sí, de hecho, necesitan de alguien que los ayude. Por ejemplo, especialista que los con pautas, con ciertos hábitos que vayan moldeando. Mira, por ejemplo, nosotros en Pediatric tenemos programas que van moldeando a los chicos, pero el trabajo es conjunto. Mucho trabajo con padres, en realidad, ¿no? Me imagino, porque solo no se podría lograr. Ahora, quisiera hacerte un hincapié. Te hablaba antes del tema, si nosotros vemos y el día a día, no solo a los niños, ¿no? En general, las redes sociales son parte ya casi de la cotidianidad. Es casi como comparar, este tema me parece comparable ya, por ejemplo, al teléfono, ¿correcto? Ese social media del que te hablaba, que es en realidad el día a día. Desde más chiquitos ya saben el acceso y la facilidad que les da. Sin embargo, tampoco podemos vivir en una burbuja o pretender que se vive en una burbuja. Es parte del día. ¿Cuánto cuesta, o cuánto, perdón, cuenta aquí el equilibrio? Para que sin tampoco sacarlos del
del día a día, del medio, del grupo, en fin, ellos estén, digamos, ambas cosas, ¿no? En realidad, yo creo que una cosa importante, por ejemplo, para el uso de la tecnología es tratar de postergar. Los chicos han nacido en esta generación, entonces definitivamente lo van a tener metido en su chip. Así es. ¿No? Entonces, desde ese punto de vista, no se preocupen si hoy su niño de 3, 4 años no utiliza una tablet, no utiliza una laptop o una PC. Simplemente tienen que darse cuenta de que más adelante, de todas maneras, lo van a usar como si fuera parte de su vida. Así que por ese lado no se preocupen, ¿ya? Hace algunos años había un temor enorme de la influencia de la televisión en los niños, ¿no? De cómo eso puede moldear tremendamente sus hábitos de consumo, su hábito de conducta. Pero ahora ya el televisor casi no cuenta. Así es. La mayoría no ve televisión ahora con tanta frecuencia como antes, ¿no? Ahora son las redes sociales. Así es. Y son todos los equipos tecnológicos en realidad. Yo veo niños de 2, 3 años con su tablet. Entonces, hijito, utiliza la tablet mientras voy a hacer una cosa. Sobre ese tema que tú dices y que menciona Julio, y sobre lo que decíamos antes, si a nuestros padres vemos, desde chicos vemos a nuestros padres, efectivamente con la tablet, con el iPod, con el smartphone, todo, si lo vemos abrazarse, conversar, contarse sus cosas, comer sano, hacer deporte, etcétera, 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 ¿no estaríamos también induciéndolos a que tengan ese tipo de conducta? ¿No sería eso un poco la búsqueda de la solución? Sí, exacto. Y el equilibrio, la autorregulación. Mira, el equilibrio es importante, pero ese equilibrio a veces el ser humano es tendiente hacia un lado u otro. ¿Qué está pasando en otros países? Que en realidad hay o eres ultraconservador o eres ultraliberal. Entonces, hacia esa tendencia estábamos yendo a todos los países en general, y creo que por eso tenemos que ser conscientes que ese equilibrio del que tú hablas es la base sobre la cual tenemos que caminar permanentemente. Muy bien, bueno, nosotros te queremos agradecer muchísimo. Era Mari Yamamoto, amigos, psicóloga de niños, y bueno, ha venido a darnos unos tips, unos consejos, y quizá para muchos que aún no conocían sobre la generación Z, que nos invade, que está aquí en el día. Y que hay que prestar muchísima atención, sin lugar a dudas. Tenemos que estar muy al tanto de qué cosa hacer para poder evitar que esto pueda tener algún tipo de consecuencia mayor. Le agradecemos muchísimo a Mari Yamamoto por estar aquí con nosotros.